¿Qué tal, chicos? Buen día. Dando continuidad a la introducción del tema de balances de cantidad de movimiento, vamos a revisar algunas herramientas que son útiles para la solución de problemas de este tipo, que es el que vamos a estar nosotros trabajando. De entrada, un balance de cantidad de movimiento precisamente se establece o se pretende precisamente el saber cuál es la cantidad de movimiento que se está presentando en una determinada situación. Para poder analizar esto, lo primero que nosotros vamos a establecer es que estamos trabajando sobre una envoltura o una cantidad diferencial de fluido, que es lo que nos permite el hacer después el escalamiento hacia componentes mucho más grandes. Primero, entonces, vamos a suponer que estamos trabajando con elementos diferenciales y de manera posterior pues ya con elementos más grandes. Lo siguiente que vamos a suponer para hacer el análisis de estos primeros ejemplos, que son los que vamos a trabajar, es que estamos trabajando con flujos en estados estacionarios, es decir, que no tenemos el término de acumulación en ninguno de los análisis que vamos a realizar. Y la otra es que está aplicado sobre la dirección del flujo. Ya previamente en un ejemplo, por ahí en las presentaciones anteriores, veíamos que si, por ejemplo, estamos considerando este tipo de fluidos en el cual tenemos una entrada y está moviéndose en la dirección longitudinal, pues va a ser la única dirección o la única componente de flujo que nosotros vamos a considerar, y ya después haremos la extrapolación para hacer otros tipos de análisis. Entonces, en términos muy sencillos, el balance de cantidad de movimiento hace referencia a las entradas y salidas de precisamente de esta propiedad de la cantidad de movimiento que está ingresando por un elemento diferencial. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacer lo mismo que ustedes realizaban en la materia de balances de materia-energía, que es establecer una velocidad de entrada de cantidad de movimiento por transporte de tipo convectivo y restar la velocidad de salida precisamente de la misma cantidad por transporte, cantidad de movimiento de tipo convectivo. Esto ya nosotros lo vimos, es la cantidad que está asociada como ρ Bx por B vector, que es la que teníamos en la expresión anterior. Después veíamos la suma de la cantidad de movimiento que se está ingresando por términos del transporte molecular y la salida por transporte molecular. Esta está asociada a los elementos tau y x que ya habíamos analizado con la ley de Newton. Y por último, vamos a establecer una última fuerza que está actuando sobre el sistema, que es la gravedad. Existen sistemas en donde esta cantidad es inexistente, sin embargo hay otros en los cuales sí es una cantidad importante que no puede despreciarse. En este sentido, también vamos a ver que otra fuerza que puede ejercer cierto tipo de influencia sobre el fluido es la presión. Sin embargo, pues bueno, esa ya estaríamos viendo después cómo incluirla. Entonces, en términos muy sencillos, de acuerdo con las leyes de conservación tanto de la materia, la energía y de la cantidad de movimiento, en este caso, la entrada y la salida más la suma de todas las fuerzas que existan sobre ese sistema tiene que darnos cero. Entonces, en términos muy sencillos, este es el balance de cantidad de movimiento que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, este balance se aplicará en los sistemas en los cuales hay únicamente una componente de velocidad. Volvemos a lo mismo. El vector unitario el vector de velocidad tiene tres componentes que están asociadas, dependiendo de la geometría, a los ejes coordenados X, Y y Z. Sin embargo, nosotros únicamente vamos a considerar que el vector de velocidad está trabajando en una sola componente espacial. Otra cosa es que el flujo debe de ser rectilíneo, es decir, que si yo estoy trabajando con un fluido que se encuentra así y yo quiero ver la masa de fluido como tal, ese fluido se va a ir comportando de una sola forma en una sola dirección, no va a tener deformaciones hacia ningún otro lado, ¿sale? Siguiente, vamos a ver unas estrategias que nos plantea uno de los autores, lo pueden revisar en el libro de Bird,
el rojo que tienen por ahí, que nos plantean algunas etapas generales. Obviamente cada análisis es muy diferente, pero esas etapas generales nosotros las vamos a seguir para poder solucionar problemas de flujo viscoso o de balances de cantidad y movimiento, que es lo que estamos trabajando. Primero hay que identificar la componente de velocidad que no se elimina. Es decir, si yo estoy trabajando sobre un eje coordenado en el cual tengo una pared, por ejemplo, vamos a pensar que esto es una pared. En la pared yo voy a tener dos componentes, puede ser la componente en Z y la componente en Y. Eso quiere decir que si mi fluido viene por aquí, entonces la componente que tiene importancia para lo que es el flujo del fluido va a ser la componente en y esa es la que no vamos a eliminar. Si estamos trabajando en otro tipo de coordenadas, pues bueno, ya tendríamos que establecer cuál de todas las variables posibles es la que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros análisis. Después se escribe el balance de cantidad de movimiento sobre el recinto. Este balance de cantidad de movimiento sobre el recinto, en algunos otros libros también le llaman balance diferencial de cantidad de movimiento. De hecho, aquí se los estoy incluyendo, en el cual se hace perpendicular a la variable espacial relevante. Si yo estoy considerando que mi variable es y esta es en dirección hacia abajo, la variable perpendicular sería x. Entonces, sobre de esta dirección es donde se van a hacer todos los balances. Después hay que hacer que el elemento diferencial tienda a cero, utilizar la definición de primera derivada para obtener una ecuación diferencial correspondiente para la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Una vez que nosotros ya establecemos esto y aplicamos un teorema de valor medio que está un poquito más adelante aquí en la presentación, vamos a utilizar ese teorema, el teorema del valor medio, para pasar precisamente del balance de cantidad de movimiento en términos generales a una ecuación diferencial que va a ser necesario que nosotros integremos para poder obtener diferentes parámetros que son importantes dentro de la distribución de densidad de flujo de cantidad de movimiento y dentro de algunas otras cuestiones importantes. Una vez que hayamos hecho esta integración, vamos a utilizar la ley de Newton de la viscosidad para obtener una ecuación diferencial para el estudio de la velocidad del flujo dentro de esa situación particular que nosotros estemos analizando. Integraremos nuevamente esta ecuación para obtener la distribución de velocidad, y una vez que tengamos esta distribución de velocidad se va a realizar algunos otros análisis para obtener parámetros importantes dentro de la dinámica del fluido, como lo es la velocidad máxima, la velocidad media, fuerzas sobre superficies o esfuerzos cortantes, entre algunas otras que se pueden obtener. Como dentro del procedimiento que se mencionó, aparecen varios puntos en los cuales hay que integrar ecuaciones diferenciales. A la hora de realizar estas integraciones, aparecen constantes de integración. En muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos la integración de cualquier función, por ejemplo, algo así, que tenemos la integral de x cuadrada, bueno, decimos esto es igual a x al cubo sobre 3, y nos limitamos únicamente a hacer la integración sin considerar muchas veces que esto tiene una constante que debe de ser evaluada en términos límite o en condiciones limitantes del sistema. En este sentido, las condiciones limitantes o condiciones frontera que nosotros vamos a utilizar, que no son las únicas, pero que nos pueden ayudar a tener una dimensión de cómo se puede analizar este tipo de análisis, son las siguientes condiciones. La primera hace referencia a la interfase que nosotros podemos observar cuando hay la interacción entre el sólido y un fluido. Esto ya nosotros lo analizamos cuando vimos esta imagen, no sé si recuerdan por ahí cuando estábamos platicando de la formación precisamente de estos perfiles laminares. Sin embargo, cuando ya estamos haciendo la revisión del comportamiento del fluido como tal, vemos que en el caso del fluido que se encuentra completamente pegado a la pared que se mueve o a la lámina que se mueve, entonces este fluido va a tener la velocidad que lleve la superficie que se está moviendo. Y por el contrario, si nosotros estamos revisando el fluido que se encuentra en la placa que no se mueve, entonces esa velocidad va a ser cero porque el fluido no se está moviendo. En este sentido, yo tengo una condición que cuando y es igual a cero, por ejemplo, para este caso, que estamos hablando del
punto donde la placa se está moviendo. Entonces, cuando y es igual a 0, Bx es igual a la velocidad del fluido que lleva la placa. Y cuando y es igual a delta, suponiendo que esta separación que nosotros vamos a utilizar se llame delta, entonces, la velocidad va a ser 0. Esto estamos hablando cuando tenemos coordenadas que son cartesianas. Sin embargo, si consideramos coordenadas que sean cilíndricas, entonces en el centro del tubo nosotros no tenemos ningún tipo de fricción. Aquí tenemos la condición de que el radio no tiene ningún valor, el radio es 0. Sin embargo, si nos trasladamos hacia el exterior, hacia la pared del tubo, entonces el radio tendrá un valor de R igual a R mayúscula, en donde nuevamente el fluido tendrá velocidad de 0. Entonces, estas condiciones nos van a ayudar a evaluar diferentes constantes de integración que se van a ir obteniendo dentro de nuestros balances. Otra condición importante que se presenta es cuando nosotros tenemos la interfaz de un líquido con un gas, como por ejemplo, en este caso yo tengo un tubo medio lleno. Puede ser un tubo que está medio lleno o puede ser un canal que está únicamente cubierto de fluido hasta cierta cantidad. Entonces, en este caso, en el punto en el cual existe la interacción entre el gas y el fluido, en esta interfase que nosotros tenemos aquí, no existen fuerzas de corte, es decir, el esfuerzo cortante, aquí lo estoy manejando como tau Yx, aun cuando la indicación debería de ser tau Rx por el tipo de geometría. Tenemos que cuando tau Yx es igual a 0, cuando y es igual a 0, pensando que la geometría fuera en algo parecida a esta que tenemos aquí, o cuando R es igual a 0, es decir, estamos trabajando en el centro del tubo y en la interfaz entre un fluido y el otro. Otra condición que es importante, que es muy común, es cuando nos referimos al centro del tubo, cuando el tubo se encuentra completamente lleno de fluido. En este caso, nuevamente, cuando nos referimos al centro del tubo, no existen fuerzas de corte, es decir, tau Rx vale 0. Pero adicional, la velocidad en este caso es máxima, es decir, la máxima, al no existir fuerzas de corte, la máxima velocidad que nosotros podemos alcanzar se encuentra en el centro del tubo. Nuevamente haciendo referencia a la condición anterior, cuando R es igual a 0, entonces BR sería igual a 0. Bueno, cuando R, perdón, aquí sería igual a R mayúscula. ¿Sale? Este es más o menos cómo se vería la distribución del fluido. Si se fijan, se van formando como aros, que serían esas láminas que nosotros veríamos en el ejemplo anterior, estas que tenemos nosotros por acá. Y por último, vamos a hacer referencia a un concepto que en los cursos de cálculo diferencial vectorial o ecuaciones diferenciales les debieron de haber explicado y que por tema del curso aquí no lo vamos a explicar a profundidad. Es el teorema del valor medio. Este teorema nos permite establecer la evaluación de una función en puntos de elementos diferenciales, es decir, una función evaluada en una entrada en un elemento diferencial, en una salida del elemento diferencial, y esta evaluación de esta función en dos puntos diferentes de ese elemento diferencial origina una derivada parcial evaluada en la dirección que nosotros estamos considerando en un punto medio. Aquí les estoy poniendo dos ejemplos de evaluación en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas. Entonces, todos estos elementos que acabamos de revisar son indispensables para que puedan ustedes empezar a realizar ya o comprender ya a profundidad los balances de cantidad de movimiento que vamos a estar estableciendo de manera posterior. Les hago reiterada la invitación a que revisen los contenidos de su libro. Todo esto viene mucho mejor explicado al inicio en el libro de Bird, el de fenómenos de transporte, el rojo, y ya de manera posterior en el de Jan Koplis, en el que es rojo con amarillo. Ambos ya los tienen, entonces, bueno, yo los invito a que lo revisen porque acuérdense, la explicación que yo les doy es muy resumida
y pues puede no cubrir con todos los parámetros que por ahí se analizan más a profundidad dentro de los textos. Cualquier cosa, pues ya saben, me mandan un mensajito y estamos en contacto. Gracias.